Ok, vamos a partir. Em, Buenos días. Gracias a los que están conectados. Vamos a hacer esta journal del día de hoy. Este trabajo que yo elegí, un trabajo que va a ser publicado en el Anesthesiology. El, el archivo que envié es una pre-prueba del trabajo que va a ser presentado finalmente o que va a ser publicado probablemente en junio de este año. Se trata de la encuesta de la fuerza de trabajo en anestesia obstétrica, una actualización a los 40 años. Este es un trabajo que fue hecho por, por los siguientes autores. La doctora Brenda Bucklin como autora principal. Ella es profesora emérita de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y una de sus primeras coautores es la doctora Joy Hawkins, también profesor titular de anestesiología de la misma universidad, en que ella ya había estado involucrada en otras de las versiones previas de esta misma encuesta en estos últimos 40 años. También hay otros coautores que aparecen ahí, que son un poquito más secundarios, pero también no dejan de ser importantes. Bueno, la importancia de por qué decidí presentar este trabajo, básicamente porque en estas reuniones no se habían presentado encuestas, entonces me pareció interesante, por un lado por el tema, pero por otro lado por la metodología desde el punto de vista de la aplicación de encuestas. Bueno, lo que ellas comentan es que la anestesiología obstétrica siempre ha estado un poco en el banquillo de los acusados, y sin ser menos, ellos comentan ahí que el año 84, el doctor Larry Garrett, que era el presidente de la Sociedad de Anestesiólogos de Florida, publicó en un newsletter, publicó esta frase, una frase gloriosa, digamos, en que dice: si la anestesia obstétrica desapareciera, estaríamos todos felices. Bueno, él lo decía con un cierto grado de picardía tal vez, pero también reflejando un poco lo que estaba pasando o lo que pasa en general con respecto a la percepción general sobre la anestesiología obstétrica. Y esto está dado porque genera la anestesiología obstétrica un montón de desafíos. Y entre ellos está la imprevisibilidad de la actividad en las maternidades. Generalmente cuando hay emergencias son muy graves, hay que desarrollar habilidades comunicacionales porque hay situaciones que están constantemente cambiantes. Hay una paciente despierta y también hay que estar tratando con familiares. En algunos casos se requiere de una anestesia general inmediata y no hay tiempo para esperas ni tomar muchas decisiones mayores, sino que hay que llegar y actuar. Se se asocia además a que hay falta o inexperiencia del personal, hay muchos recambios en las maternidades, eso es bien habitual. Y finalmente que el pago está disociado a la carga de trabajo. Pero hay algunos problemas adicionales y hoy en día, que aparte de eso que siempre se han reconocido, problemas adicionales como que ha habido un aumento en la mortalidad materna no relacionado a la anestesia. Y en el año, digamos, al analizar cómo fue la mortalidad materna en Estados Unidos, o el cambio de la mortalidad materna entre el año 2000 al año 2014, o sea, 14 años de diferencia, hubo un aumento de 18,8 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a 23,8 por cada 100 nacidos vivos, con lo que refleja un aumento de un 27%. A modo de comparativo, la mortalidad materna en Chile, por lo menos los últimos datos de la OMS, estábamos en 17 por 100.000 nacidos vivos. Así que para tener ahí una idea. Bueno, entonces, pero además existen los problemas adicionales, existe una disparidad de tratamiento y también existen lo que han llamado en Estados Unidos, los desiertos en el cuidado materno. Estos desiertos se refieren a áreas o estados, incluso, en los cuales no hay hospitales, en los cuales haya atención para pacientes embarazadas. Y las pacientes tienen que moverse de un estado a otro para poder atenderse, para tener sus partos, cesáreos, lo que sea.
Entonces está existiendo esta idea de que está cambiando la situación o ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, estos autores decidieron hacer una encuesta sobre la anestesia obstétrica en Estados Unidos que ha sido realizada cada 10 años desde el año 86. Y tiene la gracia que es bastante única en su clase porque ha permitido detectar cambios que han ocurrido en las últimas 4 décadas. Entonces, algunos cambios que son notables, por ejemplo, en el año 81 el 30% de las anestesias obstétricas eran dadas por los obstetras. Y esto, 10 años después, en el año 92, cayó a un 2%. O sea, hubo una alerta en ese momento y hubo algunos cambios que hicieron que esto bajara al 2%. Por otro lado, en el año 92 se detectó que el 70% de las pacientes recibía algún tipo de analgesia para el trabajo de parto. Pero esto no significa que fuera epidural, sino que era o técnicas neuroaxiales o bien analgesia endovenosa. Después, el año 2001, cuando fueron a ver el staffing, o sea, la cantidad de gente que hay en los hospitales disponibles para atender pacientes obstétricos, vieron que en los hospitales más grandes, en el fondo, la disponibilidad era de hasta un 80%, y en el año 2011 eso ya cambió y ya el 100% de los hospitales grandes tenía gente de quedada, o sea, turnos de quedada y no solamente de llamada. También pudieron detectar que desde el año 2001 al 2011, en esa década, digamos, el uso de PCA subió de un 35% a un 70%. Y finalmente, en el año 2011, la tasa de analgesia para el trabajo de parto vieron que era de un 80%. Así que esto ha dado cuenta de cómo ha ido evolucionando la anestesiología obstétrica y ha permitido también hacer algunos cambios. Pero ¿cuáles han sido estos cambios? Los cambios han sido en base desde el año 2016 al menos, frente a la aparición de consensos y guías, tanto de sociedades en general, sociedades especializadas como la Sociedad de Anestesiología Obstétrica y Perinatológica norteamericana y la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Pero también han aparecido acreditaciones del Colegio de Escuelas de Medicina, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos, y lo que ha aparecido recientemente, desde el año 2019 aproximadamente, la Sociedad de Anestesiología de Obstetricia y Perinatología eh, sacó una acreditación para centros de excelencia en anestesiología obstétrica. Y esto, lo que les quiero mostrar acá, el año 2019 se escribió esta editorial a raíz de que estaba partiendo esta iniciativa de esta sociedad para acreditar centros de excelencia. Y lo interesante es que en Estados Unidos ya muchos de los centros que se precian de tal tienen esta acreditación, pero en Latinoamérica solamente hay 3 centros. Hay 2 en Brasil y 1 en Colombia. Entonces, aquellos centros que creemos que hacen las cosas más o menos bien deberán acreditarse en esto. Bueno, y la Católica, para que ustedes sepan, estamos un poco en esa senda. Y en julio de este año vamos a postular para la acreditación como centro de excelencia en anestesiología obstétrica. Bueno, volviendo al trabajo, con respecto a la hipótesis y objetivo, la hipótesis es que de este trabajo en particular es que en los últimos 10 años los aspectos de trabajo de parto y parto han cambiado en Estados Unidos, que es lo que ellos esperan tratar de demostrar. Entonces, el objetivo del trabajo fue reportar los resultados de la encuesta del año 2022, que fue aplicada al 2023, pero pensando en el año 2022. Entonces, los materiales y métodos fue una muestra aleatoria, aproximadamente un 40% de los 2.846 hospitales que tienen una maternidad definida como aquellos centros que tienen al menos un nacimiento al año en Estados Unidos. Y estos fueron estratificados por número de nacimientos y que van del estrato 1 al estrato 5, donde el estrato 1 son aquellos centros con más nacimientos, mayor o igual a 4.500 nacimientos al año, y el estrato 5, los más pequeños, digamos, con menos de 500 nacimientos al año. Y en el rango intermedio, el estrato 3, que ustedes van a ver que va de 1.500 a prácticamente 3.000 nacimientos al año, le pongo ahí una marca porque ese es el equivalente o ese es el estrato en el cual estamos
metidos nosotros aquí en la Universidad Católica, al menos. Nosotros tenemos 1.650 nacimientos al año aproximadamente. La metodología entonces fue la identificación del jefe de anestesia por una identificación, o trataron de buscar en la red, digamos, por internet, los jefes de anestesiología de cada uno de estos centros en los cuales iban a hacer la encuesta. Se buscaron registros de la Asociación Americana de Anestesiólogos, se hizo llamadas telefónicas a los hospitales que habían sido aleatorizados para investigarlos, digamos, para poder tratar de contactar a los responsables que estuvieran a cargo del servicio de anestesiología o de las maternidades. En segundo lugar, cuando no fue posible eso, hicieron una búsqueda por centro más dirigido, digamos. Esto fue una búsqueda en segundo nivel, en el fondo, buscando a los jefes de anestesiología obstétrica o a los anestesiólogos que estuvieran dedicados a la anestesiología obstétrica, o en el registro que ellos tenían o que podían tener acceso de los directores de fellowship de anestesiología obstétrica. Y también buscaron en otros lugares, como por ejemplo el registro de la Sociedad Americana de Obstetricia y Perinatología, de Anestesia Obstétrica y Perinatología, y también echaron mano de los contactos personales que pudieran tener de todos estos centros en los cuales ellos habían decidido hacer la encuesta. La encuesta se hizo una invitación por vía de un software que se llama REDCap. REDCap es una plataforma que fue creada por la Universidad de Vanderbilt del año 2004, que es una plataforma web cifrada para crear y gestionar bases de datos y encuestas en línea. Hoy en día tiene más de 7.800 instituciones asociadas a esto. La Católica está adscrita a esta iniciativa y por lo tanto la Universidad Católica recibe un servicio de REDCap que los funcionarios, digamos, los académicos podemos utilizar libre de costo. Así que es una muy buena herramienta que se puede usar porque tiene algunas ventajas, sobre todo que uno puede almacenar datos de pacientes, pero cuando uno los va a utilizar, estos son completamente de-identificados y pueden ser perfectamente utilizados en forma de investigación. Se hizo entonces una invitación por correo que tenía un código QR específico para cada una de las personas, y la invitación tenía información donde indicaba el propósito del trabajo o de la encuesta, la importancia del estudio, la información de contacto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estos son factores que eventualmente pudieran definir la tasa de respuesta que va a tener esta encuesta. Aquellos que no respondían se le hicieron 3 recordatorios por vía web, por su correo electrónico, y finalmente, después de 3 recordatorios y que la gente no respondía, se les mandaba una encuesta en papel con el franqueo pagado de manera que pudieran devolver la encuesta por correo. Se utilizó entonces esta metodología, lo que se llama push to web, que básicamente es que la misma plataforma envía un correo personalizado a cada una de las personas que uno quiere que conteste. Entonces se puede tener seguimiento de la gente que finalmente contesta. Este tipo de encuesta, por un lado, mejora la tasa de respuesta de médicos y es costo y tiempo efectivo. Por eso se utiliza este tipo de encuesta. Eventualmente, una encuesta de papel enviada por correo pudiera tener un poco mejor rendimiento. Esta es mucho más costo efectiva. Entonces fue una encuesta que se envió que tenía 32 preguntas, se aplicó entre enero del 2022 a septiembre del 2023, con la idea de que la gente contestara pensando en el año 2022. Y es una encuesta que tenía 4 dimensiones, básicamente analizar la demografía y dotación de personal, las características de la analgesia del parto, las características de la analgesia para cesárea y complicaciones, y finalmente analizar cómo están los diferentes centros con respecto a los servicios y recursos de emergencia. Fue aprobado por el Comité de Ética de Colorado para poder ser aplicada en todos los centros que ellos habían aleatorizado. El análisis estadístico fue considerando un nivel de significancia al 5%,
se hizo el análisis con la plataforma R. Las encuestas no respondidas, se hizo un ajuste para poder dar cuenta de esos campos no respondidos. Se hizo un procedimiento de Wilson con corrección de continuidad para determinar el intervalo de confianza 95% y la comparación de las diferencias en proporciones de factores entre los estratos. Los estratos se refiere al número de nacimientos por año de cada uno de los centros, donde el estrato 1 son los hospitales más grandes y el 5 los más chicos, y se utilizó entonces chi cuadrado para hacer las comparaciones. Siguiendo con el análisis estadístico, se hizo un análisis de sensibilidad, vale decir, aquellos datos que estaban faltantes, ellos les pusieron arbitrariamente un valor de sí para poder hacer las comparaciones, y también se hizo un análisis descriptivo para responsabilidades clínicas adicionales y el pago asociado a la cobertura, que me voy a referir a eso en los resultados. Así que vamos a los resultados. Lo primero es que ellos analizaron o vieron cuál era el número de nacimientos y el número de hospitales o cómo ha evolucionado esto en el tiempo en los últimos 40 años. Y ellos mencionan acá que en el año 81 habían alrededor de 4.000 y tantos hospitales con más de 3,5 millones de nacimientos. Pero en estos 40 años lo que ha ocurrido es que el número de hospitales ha disminuido en un 55% y se ha mantenido prácticamente exacto el número de nacimientos por año. Así que en el fondo cada uno de los hospitales que hoy en día atienden pacientes obstétricas atienden bastante más población que hace 40 años atrás. El segundo resultado es que con respecto al porcentaje de respuestas contestadas de la encuesta, y en este caso ellos tuvieron una tasa de respuesta de un 24%, y que dio cuenta de un 12% de los nacimientos del año 2020. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionarles a qué se refiere este 24% y si es un número razonable o muy poco. Y este es un estudio que les quiero mostrar acá, una revisión sistemática del año 2022, querían ver acá los autores cuál era la tasa de respuesta del personal de la salud con respecto a las encuestas y compararlo con la tasa de respuesta de los pacientes. Y lo que ellos vieron que el personal de salud responde en promedio las encuestas, ya sea encuestas hechas en persona, enviadas en papel o vía electrónica, en promedio la tasa de respuesta es de un 45%, más o menos 25%. Así que ustedes verán que la tasa de respuesta del paper que estamos analizando hoy en día está dentro de estos valores dados para encuestas hechas a personal de salud. Y lo otro importante es que en este otro estudio, también una revisión sistemática, querían ver si las encuestas hechas con respecto a situaciones en salud tenían alguna mejoría frente al número de reenvíos de la encuesta para que la gente contestara. Y vieron que sobre tres envíos no aumenta el rendimiento de la encuesta. Así que enviar 3 recordatorios pareciera ser suficiente, sobre todo en el área de la salud. Entonces volvemos para atrás. Lo que ellos vieron, otro de los resultados interesantes es que 77% de las respuestas vinieron de centros que eran no académicos y que trabajaban sin residentes, donde hubo una diferencia significativa entre las respuestas de los hospitales más grandes, del estrato 1 versus el estrato 5, donde el estrato 5, un porcentaje más alto, eran centros no académicos y que trabajaban sin residentes. La importancia de esto es que este estudio en el fondo refleja un poco lo que está pasando en Estados Unidos, no solamente en los centros académicos, donde habitualmente se hacen todos estos análisis, sino que además están viéndose todos estos centros no adscritos a una universidad. Así que tiene ese valor adicional.
Luego, frente a la pregunta si es que el centro era un centro de referencia obstétrico, vale decir, todos los casos complejos se derivan a esos hospitales, se vio que en el 100% de los casos los hospitales más grandes sí lo eran, mientras que los hospitales más chicos solo llegaba a un 9%. Con respecto ahora al modelo de atención, lo más frecuente es que un staff de anestesia supervisa o bien a un residente o bien a una enfermera anestesista. Y en la segunda respuesta más frecuente fue que los médicos anestesiólogos trabajaban solos, sin ayuda, sin un ayudante adicional, en un 23%. Y digamos, el staffing, o sea, la cantidad de gente que trabaja, es similar más o menos de día versus la noche. Y acá voy a hacer una descripción un poquito más en detalle con respecto a esto. En los centros, cuando les preguntaron si es que había alguna diferencia en la actividad que tenían los anestesiólogos durante el día, cuando estaban a cargo de una unidad de anestesiología obstétrica, y además tenían otras labores adicionales que hacer, vale decir, cubrir pabellones centrales, ir fuera de pabellón, resonancia y cosas de ese estilo, vieron que los centros académicos, un 35% decía que sí, mientras que los centros no académicos, un 62%. Esto durante el día. Y cuando hicieron el análisis de lo que pasaba en la noche, vieron que en los centros académicos aumentaba hasta un 50%, mientras que en los no académicos se mantenía más o menos parecida, en un 62%. Así que no es infrecuente que lo que nosotros vemos acá, que en los turnos, por ejemplo, el jefe de turno está obviamente a cargo de la maternidad, pero también tiene muchas otras labores que hacer, así que eso no es ajeno a lo que la situación que pasa en Estados Unidos también. Y cuando fueron a ver esto mismo, según el estrato de los hospitales, o sea, vieron que en el estrato 1 había una cierta diferencia, donde las labores de la noche aumentaban prácticamente las labores, otras labores que no fueran la anestesiología obstétrica, aumentaban aproximadamente al doble. En los otros estratos esto se mantenía más o menos parecido, pero en el estrato 1 era lo más notable. Ahora, cuando fueron a ver ellos cómo ha sido la evolución del uso, por ejemplo, de anestesia general para operación cesárea y por otro lado el uso de técnicas regionales o anestesia epidural para el manejo del trabajo de parto, la evolución en el tiempo desde el año 81 hasta el año 2021 es como aparece ahí en el gráfico. Esto en términos generales, en todos los hospitales o en promedio, digamos, en Estados Unidos. Y vieron que si bien en el año 81 se reportaba hasta un 40% de anestesia general para operación cesárea, esto bajó en el año 91 y se ha mantenido más o menos estable entre un 15 a un 20% y con tendencia a la baja. Con respecto a las técnicas epidurales para el manejo del trabajo parto, fue creciendo progresivamente hasta llegar a un plató el año 2011 y ahí se ha mantenido alrededor de un 80%. Entonces, los resultados en particular de esta encuesta, lo que ellos vieron fue que la tasa epidural ajustada al año 2023 es de un 84%, lo que es bastante alto. Cuando preguntaron cuál es la mantención más frecuente para la analgesia del trabajo parto, vieron que las infusiones continuas asociadas a PCA fue un 73%, mientras que el uso de bolos intermitentes programados asociados a PCA fue un 15%. Lo que llama la atención, nosotros hoy en día, al menos la comparación aquí en la Católica, es que esta técnica, esta última, bolos intermitentes programados más PCA, da cuenta de probablemente más del 80% de los casos. Ahora, cuando hicieron el mismo análisis, con respecto a las cesáreas de urgencia, lo más frecuente es que se use hoy en día en Estados Unidos anestesia neuroaxial. Aquellas pacientes que estaban en trabajo de parto con un catéter epidural, se sigue usando el catéter, o bien la segunda opción más frecuente es el uso de anestesia espinal. Y la tasa de anestesia general al día 2000, o sea, al año 2023 era un 14%. Para la cesárea electiva, lo más frecuente es una anestesia espinal en un 85% y en sobre 70
8% de los casos se usa morfina neuroaxial como analgesia postoperatoria. Ahora, cuando compararon este mismo gráfico que les mencioné antes, pero ahora la comparación con los hospitales más pequeños, vale decir, los que tienen menos de 500 partos al año, el estrato 5, acá uno puede ver que el cruce, o más bien la adopción de analgesia epidural para el trabajo parto, ha sido un poco más solapada, más lenta en el tiempo, y no llega más allá de un 70%. Así que eso es un área en que probablemente falta más trabajo y falta más acción de los anestesiólogos obstétricos para poder ir aumentando mucho más ese número. Por otro lado, la disminución del uso de anestesia general para operación cesárea ha ido disminuyendo también en los hospitales chicos. Y esto me tengo acá y quiero mencionarles por qué esta cuestión es importante. Y aquí un pequeño paréntesis. El uso de anestesia general para operación cesárea tiene riesgos, y tiene riesgos desde el punto de vista de la morbimortalidad materna. Y este es un estudio presentado el año 2016, es una revisión sistemática de metaanálisis con respecto al efecto del uso de anestesia general para operación cesárea. Y se vio que el uso de anestesia general produce un aumento en la mortalidad materna, mortalidad neonatal, hemorragia posparto y admisiones a unidades de cuidado intensivos maternos. Entonces, no es menor el uso, o sea, la importancia de utilizar anestesia general versus anestesia regional para operación cesárea. Los otros resultados de este estudio entonces fue que vieron que los centros tienen hasta un 92% de protocolos para transfusión masiva. Tienen, dependiendo del estrato analizado, tienen estos estudios al lado de la cama del paciente, digamos, point of care testing, que va desde un 83% en los estratos, los hospitales más grandes, hasta un 30% en los hospitales más pequeños. 62% del estamento de enfermería tiene acreditación para ACLS. En un 83% en globo de los centros tienen sistema de respuesta rápida para cualquier emergencia que pueda ocurrir en las maternidades. Con respecto al uso de ultrasonido o la disponibilidad, 44% en globo tienen acceso a ultrasonido, y un 20% adicional utilizan el ultrasonido que habitualmente tienen los obstetras en los diferentes servicios obstétricos, cosa que nos pasa a nosotros también eso. Interesantemente, tienen los hospitales más grandes tienen acceso a ecocardiografía transesofágica en la mitad de los casos, mientras que solamente en un 7% esto es así en los estratos más pequeños, en los hospitales más pequeños. Con respecto a la reanimación neonatal, habitualmente los anestesiólogos obstétricos no se involucran en la reanimación de los recién nacidos, donde el porcentaje más alto de que los anestesiólogos son los encargados de la reanimación de los recién nacidos es en el estrato de los hospitales más pequeños, con un 15%, pero refieren que un 66% de los centros, los anestesiólogos se van a hacer cargo de la reanimación neonatal si es que es necesario, vale decir, si no hay un neonatólogo disponible o tiene algún problema, los anestesiólogos se van a involucrar y van a participar de la reanimación. Sigue con estos resultados. Con respecto a la discusión, este es un estudio interesante porque esta es una encuesta única, porque refleja la práctica comunitaria y no solo académica. Y por otro lado, refleja lo que ha pasado en las últimas 5 décadas de forma ininterrumpida, desde el año 81 en adelante. Con respecto a los hallazgos de la mayoría de los centros, demuestra que hoy en día la cobertura es 24/7 en la mayoría de los lugares. El modelo más frecuente es el de un anestesiólogo supervisando ya sea residentes o enfermeras anestesistas. Y
el tercer hallazgo, en el fondo, es que los anestesiólogos tienen en general labores adicionales y esto es mucho más frecuente en las noches. ¿Por qué me detengo en esto último, digamos? Es porque esto se ha analizado un poquito en detalle para ver si esto realmente es así. Y este es un estudio hecho en Inglaterra y Gales, desde el año, un periodo que se analizó de aproximadamente 10 años, desde el año 2005 al año 2014, donde se analizaron más de 5 millones de nacimientos. Y se ve en este gráfico que hay un patrón sinusoidal donde lo más frecuente que ocurra en respecto a la actividad en esas maternidades es que la actividad sea más frecuente entre la 1 de la mañana y las 7 a.m., con un pic alrededor de las 4 de la mañana. Y esto es válido para todos los días de la semana y para los días festivos también. Así que pareciera ser que la actividad en las maternidades es predominantemente en las noches. Y en este segundo estudio, también en Inglaterra, en una auditoría que se hace cada cierto tiempo en el Reino Unido, en lo que se llama el NAP, o la auditoría, o auditoría nacional, o un proyecto de auditoría nacional. Este fue el último que se hizo y se publicó el año 2023, que tenía que ver con el riesgo de paro cardiorrespiratorio asociado a la anestesia en las diferentes áreas, y en particular en pacientes obstétricas también. Y aquí dan cuenta también que la actividad en las maternidades es 56% en la tarde-noche, es decir, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Así que no es raro que la actividad sea principalmente en las noches en las maternidades. Bueno, lo otro es que ellos reportan aquí la tasa de anestesia general en operación cesárea y se ha mantenido razonablemente constante desde el año 2001 en adelante, con un 2% de cesáreas con anestesia general en forma cuando son electivas, sí que eso está bien, es un porcentaje bastante bajo, y hasta un 16% en las cesáreas que son urgencias. La Sociedad Americana de Anestesiología Obstétrica ha determinado que lo razonable es que exista o que la tasa de anestesia general para operación cesárea sea de menos del 5% en globo. Para que ustedes sepan, en la Universidad Católica nuestro porcentaje es de un 8%. Así que todavía estamos un poquito al debe con respecto al benchmark que solicita la Sociedad Americana de Anestesiología Obstétrica. Pero vamos para allá. Y con respecto al uso de analgesia neuroaxial para el trabajo de parto, esto ha aumentado un 84% versus lo que pasaba hace 40 años atrás, donde un 80% de las pacientes no recibían analgesia. Y esto ha dado cuenta también que mientras más analgesia para el trabajo de parto se usa, ha permitido bajar la mortalidad materna. Y uno de los factores es que existe una fuerte asociación que cuando se usa analgesia neuroaxial versus general, se disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Así que tiene puros beneficios por ese lado, aparte, obviamente, la satisfacción de las madres. Con respecto ahora a las fortalezas y limitaciones de este estudio, me parece que es un estudio, como es una encuesta que es longitudinal en el tiempo, y de sus autores sí que han mantenido una continuidad en el tiempo y una estructura y una metodología que permite comparar las encuestas de las diferentes décadas. Así que es muy valioso eso. Entonces, este cuestionario estandarizado, que se ha aplicado en los últimos 40 años, además lo han ido actualizando para poder tener métricas de otras cosas que han ido apareciendo en el tiempo y que son interesantes de ser reportadas. Ellos utilizaron un modelamiento estadístico para poder generalizar sus resultados. Utilizaron esta metodología de web push que les hablaba sobre, que utilizaban la plataforma RedCap. Y la descripción incluyó la práctica no académica. Antes, generalmente son las universidades las que responden a estas cosas y donde uno tiene un poco más de información, pero aquí da cuenta de lo que está pasando en globo. Tiene una validez externa muy importante esta encuesta actual. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Una baja tasa de respuesta, pero está dentro del estándar de lo que uno debe esperar para una encuesta aplicada a médicos, sí que está bien.
y fue una encuesta que no utilizó incentivos. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay algunos factores que hacen que las encuestas sean más respondidas o menos respondidas. Y en ese sentido quiero mostrarles una revisión sistemática del año 2000, del 2009, en que se hizo esta revisión sistemática para determinar todos los factores que podrían influir en la tasa de respuesta de encuestas en general, pero en particular de cuestionarios electrónicos. Entonces se analizaron, después de hacer todo este análisis, digamos, 32 estudios con al menos 27 estrategias para ver cuáles son aquellas estrategias que hacen que la gente responda más o menos. Y los factores que hacen que la gente responda más a una encuesta son que sean cuestionarios cortos, que existan incentivos para responder la encuesta, pero no monetarios, incluir alguna frase dentro de los encabezados que digan otros han respondido a esta encuesta, otros han respondido antes, que el tema sea interesante o relevante para la persona que lo va a contestar y que en el mail de invitación vaya una foto. No dicen qué foto, pero que vaya una foto. Entonces eso hace que las chances de que la gente responda son mayores de 2. Pero también hay algunos factores que hacen que la gente responda menos. O sea, vale decir que las chances sean menor de 1. Y estos son que la encuesta diga, en el mail diga que esta es una encuesta, o que está la palabra encuesta, que esta sea firmada por un hombre, o bien el mail de invitación tenga un fondo negro. Todo eso hace a la gente sospechar, parece, de que esta cuestión es algo que mejor no contestarlo. Pero también hay algunos factores que no importan, dan lo mismo. Y estos son básicamente que la magnitud del incentivo no monetario, eso da exactamente lo mismo. Tener una foto atractiva o no atractiva en el mail, importa que haya una foto, pero no que da lo mismo la calidad de la foto. Tener o no tener auspicio universitario da lo mismo. Que sea firmado por alguien conocido o senior también da exactamente lo mismo. Y finalmente, frases que digan algo así como solicitud de ayuda, no importan nada. Sí, que finalmente un pequeño comentario mío, me parece que esta es una muy loable iniciativa que ha sido mantenida en el tiempo. Los autores son creíbles, digamos, muy reconocidos en el área. Este tipo de encuesta ha permitido, o esta seguidilla, digamos, ha permitido cambios en políticas públicas con avances claros en la atención de pacientes. Las pacientes se han beneficiado ciertamente de esto. Este es único en su clase con tantos años de seguimiento y es un súper buen ejemplo a replicar en otros países. Eh, Comentarios que puedo hacer con respecto al trabajo, yo creo que hay algunas desprolijidades del texto, pero menores, a pesar que está en el Anesthesiology, pero esta era una pre-prueba del trabajo, así que probablemente en su versión final esto va a estar mucho más depurado. Eh, Obviamente esto no refleja resultados clínicos, porque el objetivo de la encuesta es otro, pero eventualmente podrían haber tenido algún dato por ese lado. Y solo refleja lo que pasa en Estados Unidos. Obviamente usted tiene una encuesta en Estados Unidos, pero esta última frase la quiero mencionar acá para mencionarlas o colgarme al siguiente concepto, y es que desgraciadamente no tenemos información en Latinoamérica, no tenemos idea de lo que está pasando en nuestra región. Y esta encuesta, al menos a mí, me abrió un poco los ojos eh, para poder resolver esta necesidad en nuestra región y saber lo que está pasando. Y en este sentido, y aquí esta es una de las últimas cosas que les voy a decir, estamos programando hacer una encuesta sobre la anestesiología obstétrica en Latinoamérica y estamos preparando esta encuesta para ser aplicada, espero, no antes de un mes, y tener un poco de información de lo que está pasando en nuestra región. Así que esa era la última bombita que quería tirar acá, y para contarles lo que está pasando y lo que se viene. Así que esa era la última. Les agradezco a los que se conectaron. Llegaron algunos más personas, a pesar de que el tema a mí me tincó que no iba a vender mucho, pero bueno, estamos dentro de la media en este momento, así que está perfecto.
Panchi, tenía una pregunta. Sí, hola, gracias. Me encantó la encuesta y se me ocurren hartas cosas. Quería preguntarte, Laca, uno, em, se me ocurría lo siguiente, no sé, quiero tu opinión. ¿Qué pensarías tú hacer en Chile, bueno, después de tu, ¿cómo se llama?, diagnóstico, como el sello, tu sello de calidad, se me ocurría, como a través de la SACH, ponte tú, ir a hacer estas como supervisiones que entendí que tú estás postulando para que la católica se haga, y ir a evaluar cómo lo están haciendo y decir, mira, hacer una guía y decir, mira, ¿sabes qué? Para tener el sello calidad, no sé, se me ocurre de la SACH, te falta hacer esto, 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 y después de que de alguna manera el ministerio, qué sé yo, puedan valorar los centros que tienen el sello de calidad de que las cosas se están haciendo relativamente bien. ¿Lo ves como factible? ¿Se podría hacer algo así? Está súper buena la idea, es pega, eh, pero yo creo que es perfectamente realizable. Y va un poco de la mano de la acreditación de los centros, eh, que está bien de moda hoy en día. No sé cuánto eso le puede generar como beneficio al centro en particular. Eso cada uno de los centros tiene que valorizarlo, digamos. Y ¿a qué voy con esto? Es que acá la Católica, o UC Christus al menos, está súper interesado en este tipo de acreditaciones. De hecho, esta acreditación que yo les mostré que vamos a hacer en julio, UC Christus va a financiar en parte eso, lo va a financiar en un 50%. Entonces, a esta institución le interesa, porque le interesa mostrar que estamos acreditados, estamos haciendo las cosas bien, vamos en un camino que va finalmente a beneficiar a los pacientes. Así que lo que tú estás diciendo, yo creo que es perfectamente planteable. Eh, no creo que sea muy masivo, pero para partir y para tener al menos, no sé, 5 centros acreditados por la sociedad sería maravilloso. Así que yo creo que es Claro. una excelente idea. Yo lo veo, Laca, como una cuestión así como quizás menos engorrosa, entre comillas, que una acreditación, ¿cierto? Que va con más como papeleo, todo. Yo lo veo más como a la atención y a la seguridad, quizás, y, y ir linkeando esto después a que el ministerio pueda usar estos sellos de calidad en el fondo. Ya veo tu foto en Seal of Proof, te juro, me muero la risa. y, y, y que, y que siempre se le ha criticado, ponte tú a las SATs, que falta esa parte más gremial de tener un peso sobre qué centro pueda estar actuando bien. Entonces, se me ocurre eso, pues como hacer algo menos engorroso que la acreditación, que claro que tiene más validez y todo lo que lleva de por medio, pero quizás hacer una supervisión y que las SAT diga, ¿saben qué? Miren, este centro está en condiciones para ser acreditado como un centro, no sé, de tanto porcentaje de buena práctica hacia la analgesia del parto y el embarazo. Sí, yo lo encuentro genial, lo encuentro súper buena idea y yo creo que es fácilmente aplicable, ¿ah? Porque en el Ya, fondo bueno, después, necesitáis 1 o 2 veedores en el fondo que se peguen un pique y estén un día haciendo ahí un análisis con una previa postulación, digamos, no llegar de cero. Así que estas cuestiones requieren de trabajo de los propios centros que nazca de ellos, digamos. Es un claro, poco pero se podrían, como el modelo de acreditación nacional, digamos, de los centros, pero claro, más orientado a la anestesiología. Estaría súper bueno. sí. Bueno, Encuentro después podríamos excelente idea. hablarlo. Después Bacán. podríamos hablarlo. Besito, gracias, me Lore, gustó tenéis mucho. la mano levantada. Sí, súper buena la presentación, Doc, me gustó, N. Pero respecto a lo que Gracias. dijo la Panchi, en verdad, es porque súper buena la idea. Yo creo que el problema quizás estaría con los centros públicos,
que es donde más falta además, o sea, donde sería lo mejor aplicarlo. Y es que uno con estas cosas no gana nada en el sentido como monetario, quizá bajar listas de espera, que es lo que les importa a ese tipo de centros. Lamentablemente es como el número nomás. Habría que saber venderlo, pero yo creo que es súper buena idea igual, habría que conversarlo bien a fondo después, pero ese es como la piedra de tope, que es lo mismo con las cosas académicas, que a ellos les importa más el asunto eh, como número ministerial finalmente. O sea, no les importa tanto tener un anestesiólogo bueno, académico, que sepa tanto, sino un anestesiólogo que haga las cosas bien, no importa cómo. O sea, perdón, rápido, que baje el número, no importa si lo hace bien o no. Entonces, yo creo que ahí está el problema, pero se puede trabajar de todas maneras. Eso. Sí, yo creo que una cosa así tendría un impacto súper fuerte, porque generalmente las maternidades también dejadas de lado, son como el hermano pobre de los servicios. Entonces, una cosa de ese estilo se notaría bastante, se notaría fuerte, digamos. Por lo menos en la primera pasada. Entonces, yo creo que es súper valioso. René. A ver, yo creo que poner énfasis en acreditación siempre es importante. Poner énfasis en acreditación principalmente tiende a poner un énfasis en cosas que tienen que ver con procesos. Ya, básicamente procesos y que esos procesos cumplan estándares que aseguren calidad y seguridad para los pacientes. Eh, y poder orientarlo a la parte obstétrica creo que también es importante. Ahora, estrategias pueden haber muchas. Una que se me ocurre que probablemente sea más efectiva es que la sociedad se acerque a los centros acreditadores y que se preocupe que la parte obstétrica que ellos tienen que acreditar cumpla con estándares que esperamos que sean los adecuados, más que generar una nueva instancia que eventualmente va a tener poca capacidad de muñequeo en términos de que, como dice la Lore, que le importa a los hospitales públicos y no públicos, más allá de poder colocar dentro de su como propaganda que están acreditados por una institución X, ¿ya? O sea, yo creo que cuando hay ya una estructura formada para acreditación, lo que como sociedad tenemos que preocuparnos es que esa estructura funcione bien y que en las áreas que a nosotros nos interesan, como puede ser el área obstétrica, los estándares que tengan que ver con anestesia sean los adecuados. Y eventualmente uno podríamos ir a raspar, podríamos ir a ver si como un ejercicio académico y no solo académico, sino de salud pública, ir a tomar las encuestas de acreditación de los últimos 5 años, la parte obstétrica, y ver cuáles son los resultados. Y quizá podemos ver que la caída en términos de estándares puede ser mucho más alta y eso puede explicar una serie de cosas de por qué nuestras unidades obstétricas están botadas, porque no se le ha puesto énfasis cuando se van a acreditar. Porque todos sabemos, hospitales públicos y no públicos, que cuando llega la institución de acreditación todos corren y se empiezan a preparar. Quizá usar esa estructura y enfocarlo hacia áreas anestésicas importantes puede ser, porque finalmente a nosotros que nos están pidiendo que llenemos una hoja de evaluación preanestésica, que tengamos el consentimiento informado y no mucho más. Eso es lo que piden de anestesia. En general, el resto son hartas cosas de estructura de pabellón donde nosotros sí estamos incluidos, pero de lo específicamente anestésico, deja harto que desear la evaluación de la calidad de lo que nosotros hacemos. Cumplimos un mínimo y no más que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y por lo mismo yo creo que tiene mucha actualidad y validez lo que dice la Panchi, digamos. Yo creo que puede ser un muy buen elemento para meterle mano y por último para pilotearlo y para saber lo que está pasando. Así, porque ni siquiera tenemos datos todavía. Así que de todas maneras, suena bien. ¿Hay alguna pregunta más? Porque estamos un poquito ya en el tiempo ya. Ya, querido, muchísimas gracias a todos. ¿Ah? Gracias a ustedes. Chao, Tito, Besos. gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Depende del coordinador de hoy día. Depende del coordinador de hoy día. Chao.